Hola, en donde quiera que nos estén viendo de México y de cualquier parte del mundo, bienvenidos al noticiero Hechos de Verdad. Este noticiero es un noticiero muy cortito, pero el cual se habla de la verdad que pasa en México, la verdad de nuestro país. Espero y les guste mucho este noticiero y más adelante podremos hablar de más verdades que pasan en nuestro país. Bueno, para empezar, el día de hoy tenemos el pronóstico con una temperatura de 26 grados centígrados y está pronosticado que puede que bajen las temperaturas, por lo que les recomiendo que salgan con una chamarrita y si pueden comprarle al señor de los tamales y atoles un tamalito y apoyarlo, estaría mucho mejor. Bueno, para empezar, el día de hoy vamos a hablar sobre el capitalismo, el neoliberalismo y la globalización. Pero para empezar, nuestro primer tema va a ser sobre el recuento de los daños. El recuento de los daños de nuestro país, de nuestro México, de nuestro pueblo y de la sociedad en específico. Bueno, empecemos. México. México es un país muy grande, el cual tiene 32 estados y cada uno está encabezado por un líder, y de esos líderes todos los estados y todo el país está liderado por un presidente. Durante todos estos años que han pasado, cada sexenio hay un presidente, cada sexenio hay un representante que representa a México. Y vamos a hablar sobre el recuento de los daños. ¿Por qué de los daños? Porque nuestro pueblo ha sufrido, nuestro México ha sufrido. Y digo nuestro porque es de nosotros, nosotros vivimos en este país y por lo tanto somos partidarios de él. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando sobre Cecilia Saledón. Cecilia Saledón nos habla un pedacito, una historia muy de dolor, muy fuerte. A lo mejor ustedes dirán, ay, ¿eso qué? Pero cuenta mucho. Y como cuenta mucho, vamos a leer solamente un fragmentito. Cecilia Saledón nos dice así: en una tarde lluviosa y fría, hace ya varios años, durante una reunión de mujeres en Aventic, las compas promotoras nos dijeron: cuando una está enojada, tiene rabia, digna rabia. Hay que echar claridad sobre la rabia. Hay que preguntarnos por qué nos salió ese enojo. Buscando eso, se va conociendo el corazón adentro y entendiéndose juntas con otras que vamos caminando. México está cayendo a pedazos, perdió la paz y tiene el tejido social y el alma desgarradas. Sin cachondeo apocalíptico, con entereza, necesitamos repasar rigurosamente nuestro horror. Preguntarnos de dónde salió todo este dolor y esta rabia que sentimos para echar claridad. Es un texto muy cortito, algo muy pequeño, pero que es cierto. En México hay rabia, en México hay dolor, en México la sociedad sí está desgarrada, en México no hay paz, en México sí, las personas sufren, México se está cayendo a pedazos. ¿Pero por qué? ¿Por qué México se cae a pedazos? ¿Por qué México vive todo esto? ¿Por qué? Nada más y nada menos
que hay que recordar los hechos, por eso el recuento de los daños. Porque no vamos a negar que en México no se ha vivido una de las más grandes migraciones de la historia. Más de 20 millones de habitantes de México a lo largo de todo el tiempo han emigrado a otros países, a países de potencia mundial. ¿Por qué? Porque en México no hay trabajo, porque México no tiene una estructura de trabajo que beneficie a sus habitantes. No lo tiene. No lo tiene y es algo que vamos a hablar más adelante. Pero la mayoría de los habitantes de México, ¿a dónde migran? Estados Unidos o Canadá, en donde se ganan dólares, en donde el dinero vale más, en donde por menos explotación gana más dinero el ser humano, o al menos el mexicano, donde ellos van y hacen el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer, porque por eso hay gente que se ofrece para irlo a hacer, por eso hay mexicanos que lo hagan, porque en Estados Unidos no te ven como un ser humano, te ven como casi un animal que trabaja, un animal de carga. Y en nuestro país tampoco. En nuestro país tampoco, porque las industrias poco a poco van poniendo a su gente a trabajar más. ¿Por qué? Porque la sobreexplotan más. Sobreexplotan a esa gente que a veces hasta triplica el turno para ganar más dinero o para que le paguen horas extras. Y apenas si gana 120 pesos más. México no quiere a sus habitantes. Y es por eso que ellos emigran. Y más a los habitantes que tienen que trabajar. A los habitantes que tienen que mantener una familia, que tienen que llevar el pan a su casa. Y es por eso que ellos emigran. Porque no hay buena infraestructura en la industria. Porque la industria solamente tiene el interés del ganar siempre ella y dejar al último al trabajador. Y es por eso que emigran las personas. Y es por eso que las familias se separan. Y es por eso que la familia se rompe. Como ya lo habíamos dicho, México se cae en pedazos, se rompe en pedazos, las familias se rompen por la emigración. Y esto es algo muy fuerte que hoy en día todavía se da, aún se da. Y se va a seguir dando hasta que México no tenga mejores opciones de trabajo, no mejore su industria. Hasta que México mejore las industrias, la gente va a dejar de emigrar. Pero eso solamente se dará con un buen representante. Bueno, sigamos. México también vive en una guerra permanente. Una guerra permanente de ocupación interna. ¿A qué nos referimos con esto? Calderón. Calderón, ¿qué fue lo que hizo Calderón? Mantuvo una guerra civil. Guerra civil. Y esta guerra que él empezó continúa con las autoridades que están en turno. O sea, él ya dejó su puesto, pero sí dejó una guerra civil. Guerra civil. Y todos sabemos de qué trata esa guerra. La guerra civil es la guerra que le declaró al narcotráfico. ¿Por qué hay narcotráfico? Porque hay narcotráfico. ¿Por qué hay narcotráfico? Primera, la economía. Y es uno de los primeros factores del por qué hay narcotráfico.
la economía. La economía no es muy buena aquí en México. Y tal vez algún día lo sea, pero por lo mientras no la es. La economía. Las personas empiezan a meterse en el narcotráfico por la economía. La educación. No todas las personas tienen suficiente dinero o los recursos para ir a una escuela y tener educación. El gobierno no apoya mucho a la educación igual. Sí, hay escuelas públicas, sí, hay primarias públicas, pero no hay muchas universidades, no hay muchas preparatorias. Y no todas las personas tienen la oportunidad de tener esa educación y esa economía que se necesita. Y estos son los dos primeros factores por los que hay narcotráfico. No quieres que tu sociedad, no quieres que tu población viva en el narcotráfico, economía y educación. ¿Qué falta? Educación. Educa a tu población, tendrás mejor economía, tendrás cerebros mejores, cerebros pensantes mejores. Y aunque hay personas que no fueron a la escuela y aún así piensan. ¿Pero qué le falta a la sociedad hoy en día? Educación. Calderón declaró la guerra a su propio pueblo, al narcotráfico. ¿Qué hizo? Mató mucha gente. Mató muchísima gente. Sí, el traficar drogas, sí, es malo, sí. Pero no era para tanto. No era para matarlos. Porque también como ellos, como nosotros, somos humanos. Todos somos humanos. Y teníamos que tener esa parte de humanización. Sin embargo, mandó a matar a los narcotraficantes. Mató muchas personas. Miles de muertes que hubo en su sexenio. Y que ahora están en guerra civil. Esa guerra sigue estando y siempre estará. Desde que la comenzó nunca se ha podido parar esa guerra que tiene el narcotráfico con el gobierno. Es una guerra civil, es una guerra interna. De igual forma esa guerra sigue a otros países porque pues no se aceptan las drogas en otros países, pero principalmente es aquí en nuestro país donde hay esa guerra y ha habido miles de muertes. Y de esas muertes, esas personas, su familia dependía de ellas. ¿Sí? Ese es otro punto. Se han registrado a masacres tanto de civiles como de personas, de todo. Y esa es una guerra que entristece y que hace que México no mejore. La seguridad es otro tema que tenemos aquí en México. La seguridad nunca ha sido buena. Por más que lo queramos ver como héroes, nunca ha sido buena. La seguridad no. ¿Confías en ellos? ¿En la seguridad? Y realmente no te protegen. Entonces, ¿de quién te proteges? ¿Del ladrón? ¿De la persona que te hizo daño? ¿O del oficial? ¿Del oficial que te dispara por querer saber en dónde está tu hija? ¿O del oficial que te mete a la cárcel por una acusación que ni siquiera ha sido cierta? ¿O de un oficial de que se movió y por eso lo maté? Cuando las personas lo único que querían era hablar y darles esa confianza de seguridad. ¿De qué seguridad hablamos aquí en México? Ahora ya hay autodefensas. Si hay autodefensas, entonces ¿eso qué quiere decir? Que no hay seguridad en nuestro país. No hay seguridad. Porque si lo hubiese, entonces no estuviéramos así. Ese es otro de los puntos. México
no es en su totalidad seguro. Otro de los puntos que tenemos es de que México ha dejado ver su estado de derecho. México no tiene derechos. No tiene derechos en nada. Viola los derechos humanos. Viola la confianza de los pueblos. Se ha dejado ver la compra de votos a la hora de las elecciones electorales. Se ha visto como empresarios, diputados, toda esta gente que conforma el gobierno compra a la ley. Eso no creo que sean derechos, porque de ser así entonces hubiese justicia, que es uno de los derechos que más violan. La justicia. La justicia. Las personas que están en la cárcel, no todas cometieron una injusticia. Y las personas que realmente han cometido una injusticia están afuera. Están afuera diciéndole a las gentes de algún poblado o de alguna comunidad: sí, yo los salvaré. Sí, yo seré su salvador. Sí, yo les voy a dar comida. Pero a cambio ustedes me van a dar su voto. Esas son las personas que deberían de estar ahí adentro, más sin embargo no lo están. Y México deja de ver eso mucho, mucho. Se ve mucho. Otra cosa que tiene México es la distracción. ¿Distracción? Sí. México distrae a su pueblo. En vez de nutrirlo, lo distrae. Nutrirlo me refiero a darle educación, a poner a su pueblo a estudiar, a que su pueblo mejore. Culturalmente, México no tiene ninguna mejoría. Sí, su gobierno distrae a su pueblo. ¿Cómo lo distrae? Con telenovelas, con viendo si la actriz tal ya tuvo hijos, que si ya hizo tal cosa. Con la televisión distrae México. Con la televisión. ¿Con qué más se les ocurre? Con espectáculos, con que ahora el presidente hizo esto, ahora esto y el otro. Pero, ¿y qué estábamos viendo cuando mataron a los estudiantes? A los 43 estudiantes que nada más al otro día desaparecieron, que no dejaron ningún rastro, que se escaparon, que no, que los incendiaron, que que lo otro. ¿En dónde estábamos? Y nada más de repente, ¡pum!, la gasolina sube, todo sube, los precios suben. ¿Y en dónde estábamos? ¿Viendo una telenovela? ¿Viendo a Pati Chapoy? ¿Ventaneando en las tardes? ¿O en las mañanas? No sé cuándo pase. Ahí es en donde estábamos, distrayéndonos, embobados en la distracción del gobierno. México ya no se considera un México con democracia. En ninguno de los aspectos en los que se ha hablado de democracia, México no es demócrata. No lo es. México viola. México daña a su población. Daña a quienes lo apoyan, que es el pueblo. El pueblo somos nosotros. ¿Y hay revelación? Claro que sí, sí hay revelación en nuestro pueblo, en nuestro país, sí hay revelación. Y muchísima.
¿Por qué? Porque sí, la gente llega a un punto en el que se cansa, en el que llega hasta aquí y dice, stop, ya no quiero esto, hasta aquí. Sí, por eso autodefensas, por eso las personas empiezan a hacer las cosas por su parte, porque van a demandar y no hacen algo, porque les prometen cosas y no las cumplen. Es por eso que hay una revelación. En México ya no hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no hay libertad. ¿Por qué? Porque ahora si publicas alguna nota o algún artículo ya te matan. ¿Por qué? Porque siempre se impone la fuerza y el silencio. ¿Y por qué eso hace que muchas personas pierdan la vida? Y dice que se tiene una libertad de expresión por la radio o la televisión, pero no. Los únicos que tienen libertad de expresión y que se expresan a través de esas aplicaciones, a través de esos dos canales de transmisión, son los políticos. Y en cuanto a la economía, México, su economía es muy baja. México no ha tenido ninguna evolución en su economía. Si eso lo creían, pues no. México no ha tenido ninguna evolución en su economía. México realmente es un desastre. Su economía en vez de subir baja. Su economía es muy fea. Su economía hace que haya más empresas aquí y que el dinero que se genera aquí adentro de nuestro país se lo lleven a otros países. Y qué triste porque ese dinero debería de ser de nosotros, porque usan nuestra materia prima, porque usan nuestra mano de obra y porque la pagan muy barata. Porque una hora de mano de obra la pagan a 20 pesos y porque roban nuestros insumos. No como tal, pero no los compran a un precio muy bajo. La economía de México es muy baja, pero muy baja. A lo mucho y sube un 1 o 2% al año, o en cada vez que si nosotros nos metemos a checar, sube muy poco. La economía es muy poco y la pobreza es mucha. Y esta es la realidad de México y estos son los daños que tenemos y son los daños que van a seguir pasando si nosotros dejamos que México sea igual, que México sea lo mismo. Entonces, en nosotros está si tenemos esa decisión de seguir apoyando a nuestros diputados, a nuestros senadores, o si realmente optamos por una buena opción. Una opción que deje más dinero. Una opción que haga que crezca la economía y que haya menos pobreza. Una opción en la que se dé buena educación a sus habitantes y que se mejore la economía. Una opción que haga que haya menos emigrantes. De nosotros depende el cambio. Si nosotros no hacemos el cambio, entonces México siempre va a seguir en la ruina. Y siempre México se va a estar cayendo en pedazos. Y siempre México va a tener esas dificultades de poder salir adelante. Y este es el primer tema del que hablamos, el recuento de los daños en México. Y ahora sí, los siguientes temas: capitalismo y globalización, que entre estos dos hacen el neoliberalismo. Para empezar, globalización.
¿Qué es globalización? ¿Qué es capitalismo? ¿Cómo nos afecta? Aquí en México nos afecta mucho y nos afecta a la gente en todas las partes del mundo. Bueno, no en todas, pero sí en la mayoría, a excepción de algunos países. Pero sí afecta y mucho. Globalización, ¿qué es? La economía. La historia de la economía es el resultado de las innovaciones que se van haciendo. Las innovaciones, en los avances tecnológicos, los avances en cultura, los avances en estudios. Eso es globalización. ¿Qué más es globalización? Globalización es venta, es hacer productos y que todo el mundo lo conozca. ¿Quién no conoce el iPhone? Yo creo que en todo el mundo hay un iPhone. En cada país hay un iPhone. Bueno, a excepción de algunos países, pero yo creo que en todos. Y globalización también es el aprendernos la musiquita. Aprendernos el último meme que salió. O la última canción que salió. O la mejora que tuvo la cerveza tal. Si ahorita sale que los tenis Nike mejoraron en la suela, y ahorita sale que los tenis Nike mejoraron en la suela, todo mundo ya sabe. O que si Brad Pitt ahora ya tiene novia, en un minuto que se publicó esa noticia, se difunde y todos saben que ahora Brad Pitt tiene una nueva novia. Esa es globalización. Avances tecnológicos. ¿Quién no conoce la coca? La coca. Aquí está, una coca. Yo tengo una coca. ¿Quién no conoce una coca? Yo creo que todos conocemos una coca y no realmente no me están pagando algo. Pero todos conocen la coca, ¿no? Y se distribuye en todos los países, en todo el mundo. En todo el mundo encuentras una coca. A donde quiera que vayas, encuentras una coca. En algunos lugares más cara, en otros más barata, pero encuentras una coca. ¿Qué se hizo para que esta coca esté así? Avance tecnológico. Al principio, la coca era una medicina. De hecho, era una medicina. Ahora no, ya es una bebida. La industria mejoró. Porque antes no venían estos envases. Antes venían otros envases. ¿Qué hizo? Evolucionó. La tecnología evolucionó. Y aquí está. En aluminio. Envasada. Esto es una evolución. ¿Quién nos recuerda los celulares con teclas? No tiene mucho que acaban de desaparecer. Y todavía hay. Sí hay. Los celulares con teclas. ¿Para qué se usaba el celular? Lo único para lo que se usaba era para llamar y contestar uno que otro mensaje con las teclas. Eso era todo. Ahora, ¿para qué se usa el celular? Para muchas cosas. Desde fotos, videos, Instagram, aplicaciones para socializar. Ahora ya hay aplicaciones para socializar. Antes te tenías que aprender los números porque si se te olvidaban, ya no te podías comunicar. Ahora no. Ahora nomás lo buscas por Facebook y ya. Eso es globalización. Globalización es esta chamarra. Antes, ¿cuándo íbamos a ver de estas chamarras? Antes todo era tejido. ¿Qué pasó? Una evolución. ¿Y qué hizo esa evolución?
un progreso tecnológico. ¿Y qué hizo ese progreso tecnológico? Hizo que la economía creciera. Ahora, para empezar, si nos ponemos a pensar, al igual que estos procesos tecnológicos, estos mismos han hecho que las cosas tengan menos duración, que tengan menos durabilidad. ¿Qué pasa? Que ahora la tablet, por ejemplo, esta tablet que está aquí, muy bonita, muy todo, pero dentro de unos 5 años más o menos, ¿les parece? Dentro de unos 5 años esta tablet ya no va a tener la misma capacidad que tiene ahorita. Esta tablet ya no va a tener la misma rapidez que tiene ahorita. ¿Qué es lo que va a tener? Va a ser más lenta, a lo mejor más obsoleta. Eso sí, es un hecho, va a ser más obsoleta. A lo mejor ya no va a haber cables para cargar esta tablet. Ahora ya va a haber, bueno, pues ya los hay cargadores inalámbricos. ¿Qué más? Las piezas, si algún día se me llega a caer, las piezas ya no van a existir. Y eso va a hacer que yo compre otra tablet o que compre otro equipo. ¿Por qué? Porque tengo que avanzar. Y eso también es globalización. El avance. ¿Qué hacen? Se hacen las cosas obsoletas, se tiene una evolución y se tiene que comprar otra. Los celulares están programados para dejar de funcionar ciertos años. Las computadoras igual, algunas sillas, algunos sillones igual, los colchones igual, las almohadas igual, y todo lo que nos rodea tiene un tiempo de vida. Y eso es globalización. La globalización es todo lo que nos engloba. Todo, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Todo es globalización, todo es economía, todo es evolución, todo es progreso tecnológico, todo es crecimiento, todo. Pero para algunos países es más, para algunos países es menos. A algunos países les afecta más la globalización, a otros de maravilla. Y hay otros que la inventan. ¿A qué me refiero con la que, al decir que la inventan, me refiero que los países inventan los avances tecnológicos, la evolución? Eso es globalización. Y en segunda, capitalismo. Capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, pues capitalismo es un sistema de orden social y económico, eso sí, es económico, y que está en constante movimiento. De igual forma, el capitalismo pues está basado en la privatización de la producción de las cosas, y por eso es capital. Capital es de dinero, es, como dicen muchos, money. Es dinero, ese es el capital. El capital es el generador de riquezas, son los recursos del mercado, los recursos que le dan vida a la industria. Ese es el capital. Y sí, al igual que la globalización, el capital está en todo el mundo. El capital se encuentra en todo el mundo. Tanto el capital como la globalización afectan a nuestro país. Junto con ello se hace el neoliberalismo. Sí, tiene ciertas libertades, sí, pero a cambio tú me das tus riquezas, pero a cambio tú me das tu materia prima, pero a cambio tú me dejas trabajar en tus tierras. ¿Por qué digo que afecta? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las empresas que están aquí en México son empresas extranjeras.
creo que no hay ninguna que sea como tal una empresa mexicana. O sea, me refiero a empresas de potencia mundial, ¿no? México es tierra de industria y tierra de explotación. La mayoría de las empresas que están aquí en México, la mayoría, son empresas internacionales, empresas que vienen de otros países, de Canadá, de Estados Unidos. Normalmente nada más es Canadá y Estados Unidos, muy pocas, pero muy pocas vienen de Europa. ¿Por qué? Porque Europa va y explota a otros países como África. En cambio acá no, acá explotan México, Colombia, Salvador y todos estos países, pero el principal es México. Por eso hay tratados de libre comercio, tratados que donde dice, sí, ¿sabes qué? Sí, tengo gente que te trabaje, claro, ven y trae tus industrias, ven y usa mis tierras, ven y explota mis tierras, ven, saca el petróleo y genéralo en gasolina, procésalo y haz gasolina y me lo regresas, me lo vendes. Por eso es neoliberalismo. Se le da libertades, pero no del todo. ¿Hay globalización? Sí, sí hay evolución. En México sí hay evolución. Sí, todo el mundo quiere, todo el mundo desea, todo el mundo tiene, pero igual a todo el mundo le falta. Todo el mundo quiere tener más dinero, capital. Todo el mundo quiere tener los últimos tenis de Santa Fe Clan. Ya sacó unos tenis. Todo el mundo quiere tener esos tenis porque pues es el rapero y pues que es mexicano. Y sí, a lo mejor sí, Santa Fe Clan apoya a la industria mexicana, a la industria artesanal, pero también apoya a la industria internacional que es Nike. Eso es globalización, eso es capitalismo. Y las dos forman el neoliberalismo. El conjunto de estas dos es el neoliberalismo. Y si quisiéramos cambiar a estas dos, pues para cambiar, y es muy cierto, para cambiar al mundo hay que empezar por uno. Y tanto el capitalismo como la globalización es algo que afecta mucho a nuestro país. Y espero que algún día esto cambie. Y espero que algún día podremos tener la dicha de ver eso. Mientras tanto, pues estos son los dos temas de los que hablamos hoy en noticieros hechos de la realidad. Y pues espero les haya gustado. Al igual más adelante podríamos hablar de más temas de que pasa en nuestro México, que es lo que normalmente no te dicen en los noticieros. En los noticieros normalmente pues es más farándula y todo esto, pero pues este noticiero es diferente. Este noticiero nos habla de hechos de la realidad, hechos que pasan aquí en nuestro país y en México. Hechos a los que les tendremos que poner mucho, pero mucho empeño. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Espero que todo esto que hablamos el día de hoy, bueno, de lo que les hablé, les haga reflexionar un poco y que los ponga a pensar. Muchas gracias.